Hola, hola, ¿cómo están? Soy Paulina Castro. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio que en esta ocasión será la segunda parte del que ya escuchamos previamente de trastornos del neurodesarrollo. Nuevamente continuamos con Virginia Cerda Palacio, psicóloga experta en el área de trastornos del espectro autista. Y bueno, tenemos mucho que seguir comentando, así que comenzamos. Nos guste o no, y como papás es bien complicado aceptar eso, esa minoría. Creo que es de pronto, híjole, mi fundación justamente apoya a esa minoría en otros temas, ¿no? Porque aunque cada vez es menos minoría, pero finalmente sí hay cierta vulnerabilidad. De pronto en algo que te dicen, como lo dijimos previamente, no es una enfermedad porque no se va a curar, pero no se la va a quitar, pero... Y dices, caray, esta silla donde me sentaron, que sabe a minoría y que no va a cambiar, es como complicado sentarse y decir, va, ¿no? Es, creo, tal cual un proceso. Creo que es tal cual una aceptación súper grande. Y en casos, por ejemplo, de autismo... pues en ambas cosas, creo yo, es difícil ir con esa minoría por la vida, muchos días. Yo lo escucho mucho de los papás con autismo. No sé quién la batalle más, porque son cosas distintas, simplemente creo yo. Pero lo que para alguien normal, o sea, y no le quiero llamar normal, pero pues sí se puede decir normal, ¿o cómo? Normotípico, dijiste tú, ¿cómo? Neurotípico. Ajá, yo no sé si todos podamos rayar en eso los demás, pero lo que puede ser un paseo para alguien muy común, muy llevadero, muy así, se puede convertir en algo que dices, mejor no lo volvemos a hacer, ¿no? Porque si se detona ejemplo, vamos a ponerlo así, un niño con autismo que salga con sus papás de paseo y de pronto le irrite algún ruido o alguna situación muy incómoda y caiga en estas, ¿cómo le puedes decir? Crisis, ¿verdad? Donde es incontrolable, es una crisis real, o sea, el niño no está fingiendo nada ni está deseando ganar nada, simplemente así it happens y los papás tienen que poder con eso. ¿Y cómo estorba el mundo? ¿Cómo estorba el mundo cuando tienes que poder con eso, ¿no? Creo que es muy empático de mi parte decir que quieres desaparecer como de tu situación de 3 personas, de ahí para afuera, porque ¿cómo te estorba? ¿Cómo te estorba que te volteen a ver raro? ¿Cómo te estorba que digan, cómo es posible que le esté pegando? Bueno, te lo estoy ubicando a gente muy cercana, muy querida, que les mando un abrazote. Me tocó ver su desarrollo con autismo de alto rendimiento y de bajo, y de pronto estás conviviendo, estás tratando de ser social, quieres a su familia, tratas de involucrarte, de leer y todo, llegas a un lugar, hay una crisis, se le va a golpes a la mamá, y la gente no ayuda porque lejos de respetar el espacio y que está viendo que es contenido, ahí yo no sé cuándo se pueda considerar contenido o no, pues se meten, lo agravan, te incomodan, los papás resultan totalmente agobiados del momento. Por eso te decía, cuando lo cotidiano se va volviendo incómodo, es desgastante, y por eso todas estas, en México yo veo que vamos muy lentos. Hay todas estas iniciativas donde traigas tu lacito azul, ¿no? O tu lacito naranja, de acuerdo, el azul es para el autismo, el naranja es para el TDA, donde es casi pedirte de favor que te vuelvas invisible cuando eso pase, ¿no? Si tú ves una familia que trae un lazo, creo que se lo cuelgan en la mano, no me acuerdo cómo está el asunto. Hay distintos, pero si tú ves una familia así y alcanzas a detectar esto, vuélvete invisible y desaparécete, ¿no? O sea, invisible porque no los veas feo, ¿sabes?
porque aparte no es la primera vez que pasan el día, además, seguramente, ni en la vida. Exacto. Y les faltan un montón. Entonces, ayúdales a que sea menos complicado, no opines, no te metas. Creo que estas crisis de externo, a lo mejor ahí tú me puedes ayudar, pero creo que no vas a ayudar. Si te metes como externo, no vas a ayudar, ¿no? O sí vas a ayudar. Todo depende. Porque, por ejemplo, si hablamos en autismo, es complejo porque hay crisis realmente complicadas. Uh-huh. Y como dices, ¿no? O sea, la ayuda viene desde el hecho de respetar. Uh-huh. De no sé si eso lo que está haciendo ese pequeño es una rabieta, que porque así se ven, de verdad. A veces lo ves y dices, es que ese niño parece berrinchudo, mal portado, que no tiene reglas, límites, pero tú no sabes lo que está pasando detrás de. Entonces una ayuda grandísima es esa, el seguir a veces tu camino. Cuando ves que aquella crisis a lo mejor está haciendo daño, genera daño al cuidador al que lleva, que el propio pequeño o persona que padece estas crisis está agrediéndose a sí mismo y la otra persona no puede ayudar, no puede contenerle, entonces a veces la ayuda viene desde, puedo ayudarte, me acerco primero. Y pregunto. Sí, es amenazante ciertamente, pero por experiencia te lo digo, a veces un chico cuando está en una crisis está tan sumergido en su crisis que ni siquiera se está dando cuenta de lo que está pasando. ¿Quién está ni nada? Sí, entonces es difícil, pero a veces sí, la familia te va a saber decir gracias sí o gracias no, estamos bien, porque también ellos van a saber cómo va a reaccionar. Si ellos ya de antemano saben que cuando alguien más les ayuda es peor, te van a pedir que te quedes a un lado, que te apartes, ¿no? Creo que ojalá algún día podamos hablar de toda esta gama de inclusión, que vamos despacito, pero creo que ha habido cambios, hay avances en la inclusión que se está haciendo. Sí nos queda mucho camino por recorrer y quizá me atrevo a decir, por ejemplo, aquí en un Zamora, ese camino es aún más gigantesco que en otras ciudades más grandes, pero cuando la gente le ayudamos, la involucramos en leer, en tener un poquito más de conocimientos, cuando hacemos campañas, cuando hacemos mil cosas, hablamos de que también la gente puede comprender, porque ahorita yo no le puedo pedir a todas las personas, por ejemplo, esto que hablamos tú y yo, de los colores. Hay personas que a lo mejor dicen, ahora entiendo que el otro día había alguien y traía un moñito azul, un listón, algo. Híjole, a lo mejor era por eso, ¿no? Y apenas ahorita... Sí, porque es algo muy visible, no es como la pulserita chiquita, no. O sea, es visible, veme. Exactamente. Que please. Aquí está, ¿no? O sea, sí, aguántame poquito. Que algo pasa, ¿no? Ajá. Entonces, a lo mejor ahorita que alguien nos esté escuchando va a decir, ahora quizá era eso. Y va a haber personas que van a empezar quizá a ser más observadoras, ¿no? Claro. Pero esto que estás haciendo de los podcasts, de empezar a hablar de temas de salud nada más, por ejemplo, creo que estás precisamente beneficiando a un espacio de inclusión donde te informo de algo que está pasando en nuestro día a día, con palabras, con lenguaje así coloquial que todos pueden entendernos, y esto nos va a hacer mucha ayuda, ¿no? Son muchas dificultades a las que se van enfrentando, que realmente resulta cansado y agobiante, ¿no? Cuando vienen crisis en todos los sentidos, sí, realmente tú dices, quiero desaparecerme, y quiero desaparecer a veces al mundo entero. Y una de las cosas bien importantes que yo siempre les digo a los papás es, no dejes de hacer lo que hiciste. Sé que suena a veces contradictorio, porque dicen, no, es que no sabes, Victoria, cómo nos fue, o sea, acabamos de salir y yo no quiero volver allá afuera, ¿no? Sí. O sea, y yo les digo, tienes que volverlo a hacer, porque entonces, si tú haces que tu pequeño se empiece a privar de todo eso, tú no lo estás ayudando. Sí. Tú lo estás volviendo a encerrar en algo y tampoco le estás enseñando a los demás a que no me voy a privar, no voy a dejar de hacer esto porque me viste feo. Al contrario, te voy a enseñar que podemos hacerlo y que además puedes hacerlo junto con nosotros, ¿no? Entonces, es un proceso que lleva poco a poquito, paso a paso, y que vas haciendo adaptaciones para todos los tipos de niños,
para todos los tipos de discapacidades que hay. Y entonces, cuando empiezas a trabajar esto y los papás además llegan un día y te comparten con aquella alegría de, oye, ¿qué crees? No manches, o sea, fuimos a tal lado y aquello funcionó de maravilla. Bueno, y ya te empiezan a contar, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, nos topamos con esto. Pero ya, eso es de maravilla. Sí, o sea, ya ven que parecieran que los que en un primer momento fue lo más terrorífico de su vida, ahora ellos dicen, fue tan divertido. Sí. Porque hasta te diviertes, ¿no? Yo sé que para los primerizos de repente, o hay crisis que no son nada divertidas, yo lo sé, pero hay de repente crisis que son llevaderas y que te diviertes, en retarlo, en decirle, tienes que, y casi a veces lo avientas, y entonces después ves que es lo más divertido del mundo para él también, y tú respiras, ¿no? Sí, cuando respiras está padre, porque eso que dices, tienes que aventarlo, sí es un camino, y cuando lo tienes que aventar y todavía estás en la etapa donde probablemente va a doler, es muy difícil, como dices, el decir, lo voy a seguir intentando, porque sabes que van a salir raspados y aún así tienes que seguirlo impulsando a que lo intente, ¿no? Entonces, como papá creo que es súper difícil esa parte. En cualquiera de los dos trastornos creo yo que hay mucha similitud en la sensación, ¿no? Esa sensación continua de que algo está distinto, de que te estás adaptando distinto. Y ahorita que lo dijiste, discapacidades, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en unos grupos en Argentina donde está mucho más legislado todo esto, ¿no? Inclusive están considerados como una discapacidad. De acuerdo a los grados, los consideran una discapacidad. Tienen programas especiales de apoyo, tienen programas especiales de normatividades escolares, de salud, tienen apoyos de salud distintos, porque incluso hace poquito compartí, creo, un estudio, ¿no? De cuánto, creo que era europeo, de cuánto gasta una familia con un trastorno de estos, atendiendo la vida cotidiana de su hijo. O sea, eso es para hacerlo cotidiano, no estamos esperando algo extraordinario y estamos invirtiendo un dineral, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando quieres algo extraordinario? Exacto, ¿no? O sea, ahí ¿no? Ya no alcanzó para tanto. Sí, lo más básico nos vuelve muy felices. Creo que esa es la clave, creo, irte a lo básico, a lo que sí hay. También eso les digo mucho en la fundación, con qué contamos que sí hay y vamos a hacer maravillas con eso, ¿no? Entonces, en este caso yo diría lo mismo, que sí tenemos, que nos funciona sin caer tanto en el confort. También no sobreprotegerlos, ¿verdad? ¿No? Porque a veces uno puede rayar en decir, ¡ay! Hoy no quiero que el mundo nos diga nada, ¿sabes? Ni que nos voltee a ver, ni que nos señale, ni que nos friccione, ni que hoy nos haga llorar porque hoy dolió. O sea, hay días que duelen. El ser parte de una minoría, hay días que duelen, y en comunidades, como decíamos hace rato, tan poco preparadas para atender esta situación. Mis respetos para el patronato del Promotón, que están trabajando mucho con lo de autismo, y ya de menos la gente ubica la palabra autismo pintada en las paredes de la calle, ¿no? Porque aquí se hace la promoción. Para los que no saben, porque nos escuchan también de otros lugares, es como si fuera un teletón, ¿verdad? Pero aquí más regional. Y el día que yo me topo con el tema del TEA, dije, ¿dónde está? ¿Dónde voy? Te lo juro que yo quería abrir automáticamente otra fundación, pero creo que para ser directora de una fundación tienes que poder con el tema, y en este tema yo soy la que requiere, yo soy cuidadora, pero soy la que requiere el apoyo, ¿no? Entonces, ahora sí que esto lo hago con la intención también de picar piedra, y de verdad yo no me rajaría de hacer otra porque es necesario. Me gustaría mucho hablar también. Hace poquito mencionamos, bueno,
las comorbilidades, ¿no? Ese es un tema que quiero tocar. Y el otro es, bueno, hablando de comorbilidades, ¿cuáles son las más comunes, Vicky? O sea, ¿con qué otra cosa puedo esperar o enfrentarme si mi hijo tiene, aparte ya de autismo o de trastorno del espectro autista o de trastorno de déficit de atención? ¿Qué más nos van a añadir a esa receta de este bonito pastel? Híjole, respecto al TDAH, yo creo que alguna otra de las cuestiones que te puedes encontrar es con una discapacidad intelectual. Puede ser común que de repente digas, es que no aprende porque hay mucho movimiento, porque esto, lo demás, pero realmente hay una dificultad para conservar los aprendizajes obtenidos, entonces es una de ellas. Las dificultades de lenguaje y habla vienen como una comorbilidad muchas veces por lo mismo, ¿no? O sea, viene una dificultad atencional y demás, entonces usualmente viene a haber un deterioro en el desarrollo del lenguaje y creo que en el TDAH son de las más comunes y más bien, por ejemplo, hablaríamos sí de autismo y TDA, pero clasificamos primero autismo, ¿no? Su comorbilidad es el TDAH por el grado de dificultad que hay, entonces se pone como primer lugar el autismo. Autismo viene con muchas a veces comorbilidades. Podemos tener a chicos con discapacidad intelectual, además de autismo y síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral, autismo y de repente también síndrome de convulsiones que no es parte del autismo propiamente, autismo con dificultades motrices independientemente de cuál haya sido, y son yo creo que ahorita de las que recuerdo así, que luego a veces recuerdo que alguien algún día hizo un comentario que llega un chico con síndrome de Down y bueno, el síndrome de Down es visible, el autismo muchas veces no. Entonces, cuando le dicen, es que tiene autismo, fue así como, no, ¿cómo crees? O sea, no, nada más tiene síndrome de Down y no es posible, ¿no? Entonces, ya me tocó a mí una, porque otra, ¿no? Ajá, así como de, sí, y era así como que, como su imposibilidad para creer en eso, decir, no es posible. Entonces, si para alguien que no es su familiar resulta impactante, para una familia más, ¿no? Porque a veces te dicen, tu hijo tiene autismo además, y dices, ¿cómo es posible eso, no? Por ejemplo, también he conocido chicos con ceguera, son ciegos, sí, y tienen autismo, entonces de repente ahí aumenta mucho porque una de las características que suele haber en el autismo son las dificultades sensoriales. Entonces si ya de cajón quitamos la vista, porque a veces te llega el mundo a ti, cuando ¿no? te acercas a un chico con autismo, pues lo primero a veces es le enseñas qué es lo que va a tocar, qué es lo que va a sentir, porque mayormente su sensibilidad o es auditiva o del tacto. Entonces sí dices, chispas, me quitaron una gran herramienta. Una super herramienta. Y son procesos despacito, paso a pasito, lento, pero que vas avanzando, ¿no? Entonces yo creo que son de las que ahorita más me acuerdo, Pau, que debe de haber infinidad. Claro, sí, porque también, por ejemplo, está ansiedad y depresión, ¿no? Que están, yo creo que en ambos latentes también ahí, así como mosquitas. Sí, mucho, de repente a veces es difícil observar detalles de este tipo, como la depresión, la ansiedad, precisamente por lo que decías, ¿no? Bueno, lo percibo que es un tanto retraído, yo creo que esta parte no le afecta. Y cuando hablamos de autismo, muchos creen esta parte que hace ratito me disculpé por decir en su mundo, que no hablaba de ellos, hablaba de la parte de atencional, pero como hay una dificultad para expresar a veces sus emociones, para expresar sentimientos,
no quiere decir que no los tengan, porque de repente se cae en ese sentido de, es que no sabe querer, no sabe hacer esto, no sabe expresar más bien, o sea, es su dificultad para cómo te hago saber, o sea, que sí te quiero, pero mi manera de expresarlo es muy diferente a la de los demás. Entonces, a veces cuando notas esta parte de la tristeza, los llantos, de repente se cree que es por una dificultad sensorial, cuando en realidad hay algo que está pasando y no estás sabiendo cómo decírnoslo. Todo es comunicación con los pequeños y con los no tan pequeños como adultos. Yo siempre les digo a los papás, tenga o no tenga una discapacidad tu hijo, cualquier manifestación de un comportamiento fuera de, hablo de lo esperado, de que tú dices, estábamos bien y de repente empezó de molesto, o al contrario, empezó como con una risa incontrolable, eso es una comunicación, te está queriendo decir algo, ¿no? Entonces, con los chicos con autismo es exactamente lo mismo, como todos se enamoran, es muy padre, de verdad, ver a un chico con autismo enamorados, porque además de que tienen muchas veces un sentido literario de las cosas, son muy claros. Entonces, sí. Normalmente no estamos acostumbrados el resto de las personas a este tipo de claridad en sí. las... Dicen que al mexicano le encanta disfrazar la verdad, ¿no? Y le damos vueltitas y decoramos. Y ellos hablan como es, directo y... Sí, entonces... Y no están pensando en qué vas a pensar tú de lo que digan. Exactamente, entonces dicen, te lo voy a decir cómo va y a veces uno cae en esto, en te da risa los comentarios que hacen, a veces te da pena y ellos lo notan, ¿no? O sea, no quiere decir que no se den cuenta. Uh-huh. Y a veces me ha tocado que me preguntan, ¿por qué te pones roja? Y yo así como que, híjole, no, o sea, ay, ¿qué te digo? Y es cuando hablamos sobre todo con ellos del cuidado de la prudencia, sí. ¿No? Que eso también se puede trabajar hasta cierto nivel, ¿no? Claro. O sea, finalmente creo que dentro de todo... sí hay que respetar su naturaleza y su individualidad, pero podemos pulir las orillitas, creo. Creo sí. Que de eso se trata, como... Es que ser honesto, acuérdate que no es lo mismo, no es equivalente a no ser empático con el otro y no ser prudente, ¿no? Uh-huh. Entonces, es natural, por ejemplo, muchas mamás te podrán compartir o podrás escuchar, sobre todo cuando sus niños son verbales, pueden hablar. Les preguntas, oye, ¿tu niño alguna vez o tu hijo o hija ha hecho algún comentario imprudente en algún lugar? Y todas las mamás te dicen, por supuesto, o sea, sí. Y a veces les preguntas, y muchos a veces comentarios son que dices, ¿qué hiciste? De verdad, mamá, papá, ¿qué hicieron en ese momento? Porque si yo lo hubiera pasado en esa situación, no sé yo no sé qué hubiera hecho. Y de verdad dicen... pues no me quedo de otra más que a veces seguir caminando o darnos la vuelta. Ay, espero que lo entiendan, que todos fuimos niños. Sí, ¿no? Y de repente, tal cual lo acabas de decir, cuando alguien escucha o ve que es un niño, suele pasarse, ¿no? Uh-huh. Pero cuando te encuentras con un adulto con autismo, por ejemplo, en mayores de 18 años o inclusive en su plena adolescencia, pues que obviamente no dejan de sentir, no dejan de tener las mismas hormonas que cualquier otra persona y ven a alguien que les atrae y cuando hacen comentarios así pues fuertes, en el sentido fuerte de que no estamos usualmente acostumbrados a escuchar, como de tengo una erección porque estás súper bonita y me gustas. ¡Uy! No. Métalo a la cárcel hoy en día, ¿no? Sí, casi. Ajá. Y de repente... ya no puedes justificar con que es un niño y te dio risa, ¿no? O sea, de repente dices, no sé si me va a querer manosear, no sé qué contestar a eso, y te quedas paralizado muchas veces, ¿no? Y él solo describió, es que ellos describen la realidad es como cuando ves las películas con la descripción de está tomando una taza de café con la mano izquierda, ¿sabes? Ellos viven como así en ese modo, ¿no? O sea, describiendo literal y cómo va y sin pinturita. Sí, y ahí es cuando le empiezas a enseñar de, ¿es correcto lo que dijiste? Sí. ¿Sentiste? No dijiste una mentira, ¿no? Sí, no dijiste una mentira, pero no puedes decirle eso de esa forma, ¿no? Uh-huh. Y hacerle a veces entender el por qué no debe de hacerlo,
Para empezar, son reglas sociales, ¿no? Sí. Que hemos aprendido. Socialmente no aceptada esa verdad. Exacto. ¿No? Entonces, por ejemplo, quizá la gente de Zaguayo, ¿no? El hijo de puta, perdón, es súper natural para ellos. Y tú lo escuchas en otro lado y dices, ¿me estás ofendiendo? ¿Qué te pasa? Ajá. Y te enoja, ¿no? De repente, luego ya dices, ay, bueno, estoy en Zaguayo, o viene de Zaguayo, es natural, ¿no? Pero son reglas sociales que se van estableciendo y normalmente a ellos, pues, les da en la torre. Porque ese es su coco, ¿no? La parte social. No hay a veces muchos filtros y hay que empezar a enseñarles a regular, ¿no? Entonces... Y depende del medio, ¿no? Porque si lo dice al lado del hermano del papá, pues no dudo que le reciba un buen carambazo por haber dicho algo que solo era su verdad, ¿no? Exactamente. O que luego de repente también no solamente dicen, se atreven a hacer. Híjole, porque así lo sienten y dicen, tengo una necesidad y lo voy a hacer. Y pues no pasa nada. Y a veces, por ejemplo, también para ellos, ahorita decías hace un momento de la parte de ansiedad, ¿no? Hay conductas que entre a veces más les digas no lo hagas, cuando ellos se sienten más observados, cuando se sienten más presionados, puede haber hasta risas y lo están haciendo, ¿no? Y tú dices, ¿por qué lo hace? No, o sea, le acabo de decir que no, que no es correcto. Reconozco esos sentimientos pero lo acabo de decir. Sí, ¿no? Y realmente no es que no pueda detenerse o demás, sino que realmente pasa algo que le impide a veces, ¿no? Y las risas pues no son más que señal de ese nerviosismo, de esa angustia, de no sé cómo detenerme y lo sigo haciendo, ¿no? Entonces, sí es trabajar mucho en la parte social porque va a haber muchas conductas en toda la parte de estas dificultades del neurodesarrollo que van a venir haciendo afecciones, ¿no? Y si no se empiezan a trabajar, a corregir, pueden generarles más conflictos, no solamente al pacientito, sino a las familias e inclusive al resto de las personas, ¿no? Okay. Entonces, la parte social no deja de ser un factor importante en ellos a trabajar, a desenvolver, porque si no lo trabajas, al final le estás enseñando nada más como una parte cuadrada y le dejas de un lado lo que para todos, así te vaya fantásticamente bien y seas la mejor persona en tu trabajo. Si tú no convives con nadie, si tú no sabes hacer equipo, si tú no sabes comunicar, si no sabes toda esta parte social, nadie te va a querer. Claro. Y tú mismo vas a empezar a decir, ocupo hasta un trabajo donde yo no vea a nadie y llega a ser agotador. Claro. Entonces, con ellos tiene que ser tal cual, así, lo mismo, ¿no? Enseñarles la parte social y cuando no hay una detección temprana, en dificultades más severas, por ejemplo, hablo quizá parte de esto de autismo, en una discapacidad intelectual probablemente. Yo siempre les digo, vamos a buscar la parte más funcional para lo que necesita ahorita las demandas de su vida, porque si ha sido una persona que se le privó por muchas cuestiones, quizás desde personales, económicas, sociales, asistir a un sistema educativo y no aprendió a leer, escribir. A veces las familias, claro, llegan con una expectativa, con unas metas, con objetivos y siempre hay que dialogarlo con ellos. Sin duda alguna el plan de trabajo, el plan terapéutico siempre se hace enfocado en la familia y en las necesidades, pero no quiere decir también que nosotros, nuestra responsabilidad como terapeutas, como profesionales de la salud, no sea hablarles también de la realidad que ellos tienen y de las posibilidades por ejemplo, si tenemos a lo mejor un chico de 15 años donde pues su familia quiere o uno de sus objetivos es que sepa leer y escribir, a veces yo les digo, ¿qué te gustaría más? ¿No? O sea, que pueda aprender a leer y escribir o que él pueda bañarse solo, que sepa ir al baño solo, que deje el pañal, que aprenda a barrer y a trapear y entonces pues empiezan a cuestionarse un poquito, ¿no? Porque algo de lo que muy pocas familias se les habla o inclusive les gusta hablar es precisamente pues eso, un plan de vida y sobre todo proyectarte a la vida adulta. ¿Qué va a ser tu hijo?
el día de mañana y más que nada cuando tú no estés. Y esa pregunta era mi siguiente pregunta, Vicky. Está genial que lo toques, porque no siempre van a ser niños, ¿no? Exacto. Entonces, dijimos que no se cura un adulto con TDA, un adulto con autismo. ¿Qué plan de vida? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué no vamos a esperar? Y justo, los papás no somos eternos, ¿no? Así es. Entonces, cuando hay un buen trabajo de estimulación, de proyectos desde el inicio, tú ya estás empezando a construirle algo que sin duda alguna va a serle funcional, ¿no? Sin embargo, si de repente no hay ningún plan de trabajo, no hay la búsqueda y demás, entonces sí podremos decir qué va a pasar, ¿no? O sea, qué sucede con aquella persona, porque además quienes tienen hermanos, los hermanos también llega un punto en que ya no pueden más, ¿no? Sí, también. Es agotador y dicen, lo siento mucho, no es mi responsabilidad, yo no puedo. Y normalmente, ¿qué pasa? Pues viene un abandono grandísimo y te lleva a un lugar donde te cuiden, pero te cuiden nada más, ¿no? O sea, lo básico. Te vean. Pero no hay más, ¿no? Entonces, también, pues yo siempre les digo, no te vayas tan lejos a la vida adulta. Le digo, piensa qué estás haciendo ahorita por él y para él, para que entonces el día de mañana sepa también a veces al otro pedirle, decirle, exigirle, dame, quiero, necesito esto, y sepa hacerlo. Claro. Porque pues, nadie estamos exentos a que la verdad sales y a lo mejor al cruzar la esquina te pasa algo y dices, ching, ¿qué estoy haciendo? ¿Con quién? Entonces, te digo, no nos gusta hablar de eso, la verdad yo creo que a nadie. No. Pero al anticipar y decir, tengo yo pensado qué va a pasar o qué quiero que pase, por ejemplo, con mis hijos, si en este momento a mí me pasara algo y yo no pudiera cuidar de ellos, tengo preparado eso, tengo arreglado, y es ahí cuando, pues sí, es algo difícil de hablar. Llega su momento con cada familia de que hay que hablarlo, sobre todo si sus padres son ya grandes o hay una dificultad de enfermedades que dices es un riesgo y puede ser que papá o mamá falten en algún momento y es próximo, entonces hay que preparar. Y a veces los papás en lo que menos piensan es en eso, porque cuando tienes un hijo con una discapacidad, lo primero que haces es tú te vuelves su todo para todo. Sí. Y no haces una red de apoyo, y no porque a veces no quieras, sino porque a veces nadie te supo orientar, porque a veces fue lo que menos pensaste, porque creíste que tú eras lo único o la única persona que iba a poder hacer eso por él y que otro no iba a estar atrevido. Pero incluso llegas a pensar que si tú apenas puedes con eso, ¿cómo le vas a pedir a alguien más que pueda, no? Y ahí es atreverte, ¿no? A decir, toco puertas y si en una no me abren, la siguiente. Y si en una me abrieron, qué padre. Si nomás me dieron un chancito de entrada y es lo máximo que voy a obtener, está bien, me voy a otra, ¿no? Pero el chiste no es encerrarte con él, no es quedarte con solo tu hijo, tu hija y decir juntos hasta el fin del mundo, porque también cuando le enseñaste a otra persona cómo tratarlo, ¿no? A veces dicen, chin, o sea, me lo dejó a veces a cuidar porque tuviste una emergencia, lo que quieras y gustes. Dicen, no sé qué hacer, porque cuando tiene una crisis, lo primero que hacen es, nos hacen a un lado y yo me lo llevo, yo lo tranquilizo, cuando hace una rabieta, cuando hace una travesura, cuando hace esto, aquello. O sea, a veces también los familiares avientan al mundo afuera y no dejan que entre alguien, ¿no? Claro. Y cuando esto pasa, pues lógico, el otro tiene un pavor enorme a quedarse a solas, porque dice, nadie me preparó, o sea, nunca me ha dicho, y además si le pregunto, siempre es, no te preocupes, yo aquí voy a estar, o sea, no pasa nada. Y tú dices, no, el problema no es ese, el problema es que no me dejas entrar y además sí hay que tampoco educar le das... tu entorno, creo que eso ayuda mucho, educar siempre, los principales objetivos, por ejemplo, de mi fundación son educar, concientizar y apoyar. Creo que en este caso aplica lo mismo, o sea, educar tu entorno ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho que tengas la empatía que cuando ya sonó mi alarmita,
es porque ya nos toca un medicamento y probablemente vamos a decir adiós, ¿no? O educa mucho que les digas, pues tal cosa no la podemos incluirnos, o con cierto límite, no sé, ¿no? Creo que de este tema de verdad podemos hablar horas y horas y hay tanto por conocer, tanto por ayudar a estas minorías, que es que hay cosas desde la alimentación. Ahorita que dijiste eso de cuidar, bueno, uno de los rasgos del TDA es la impulsividad, ¿no? Uh-huh. Pierden el impulso, ese control que nos hace detenernos, lo pierden muchas veces. Así y en distintos grados. Entonces me acordé de una anécdota que cuidaron a mis hijos y quería hacer la tía una receta porque pues estaba emocionada con los sobrinos. Un abrazo a ella, es una tía preciosa. Les quería hacer la receta, buscó la leche y que ella decía, pues es que aquí había leche y aquí había leche y no encuentro la leche y le digo, Heidi, ¿cuántos litros tenías de leche? Y me dice, pues ahí había 2 litros y tenían un día previo y le dije, ya no tienes leche. ¿Cómo? Y yo, ya no tienes leche. Pero eran 2 litros, sí, ya no tienes leche. Ok. Entonces, son detalles que a lo mejor a ella la leche le podía durar muchísimo, ¿no? Pero exacto. Aquí las cosas cambian cuando no tienes ciertos frenos y pues te adaptas a lo que pues no es cotidiano en otros lados, pero pues aquí hay que poner freno, ¿no? Entonces, es muy bonito cuando con quien vas caminando en la vida, no es que se ponga de tapete, pero creo que con amor empatiza. Creo que también la vida a veces nos prepara, el avanzar con algunas, como te decía, amigas que tienen hijos con autismo de alto rendimiento, que fue lo que personal me tocó, me llevó a prepararme en ir viendo qué más podía yo aprender para ayudarles a que nuestra convivencia fuera pues distinta, pero armoniosa. O sea, yo lo veía en ese momento desde el otro lado. Yo quería estar pasándola bien con lo que había. Y hoy en día creo que voy por el mismo camino. Sí te acerca a las minorías, es totalmente comprensible. Ahorita lo estoy entendiendo como dices. ¿No? Yo decía, ¿por qué? Pues para empezar, porque hay la empatía. Hay la empatía del papá que dice, no todo es perfecto, podemos con eso, pero de ahí para afuera, no me friegues. Si no me ayudas, no me quites, ¿no? Que muchas veces los papás nos volvemos un poquito aguerridos y no es que estemos peleados con la sociedad, pero es que la sociedad no tiene todo lo que necesitamos para estar insertados, ¿no? Para los hijos. Entonces, llámese, como dijiste, Down, llámese discapacidades físicas, intelectuales, estos trastornos, y que tarde o temprano van a ser adultos y van a ir caminando por ahí, y entre más sanos estén emocionalmente, mientras más herramientas hayan tenido en su infancia para que sepan lidiar con eso, pues tendremos una sociedad un poquito más estable en el futuro, ¿no? Porque también, te digo, este tema da para mucho, pero dentro de estas impulsividades pues está, como decíamos, depresión que te puedes llevar a adulto, baja autoestima que te llevas a adulto, un apego malísimo que no te permita salir adelante, adicciones, o sea, son un montón de cosas que tienes que de pronto plantear y decir, como dices, ¿con cuál voy a empezar? Uh-huh. Porque esta es la parte que quiero modular o suavizar para el resto de su vida, ¿no? Hay una página buenísima aquí para todos los que siguen escuchándonos, que les doy las gracias, que se llama Hablemos de Neurodesarrollo. Uh-huh. Es una chica que tiene TDA, bueno, ya es una señora, y entonces se enteró muy tarde y se dedica a hablar con muchos especialistas, pero me encanta porque como adulta te dice sus experiencias, y con la gente que habla pues es gente que tiene mucha experiencia en el tema y uno aprende y ves a futuro, ¿no? Y dices, a ver, ¿qué voy a ir modulando? Si no me puedo separar al hijo porque le da una ansiedad terrible, no me gustaría que el día de mañana sea así con una pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a trabajar desde ahorita conmigo, que soy su imagen, cómo puede sentirse bien y completo sin mí,
para que el día de mañana no esté tras de cualquier changa. Ah, no es cierto. Habló la mamá, no te sé, eso fue la mamá. No, pero finalmente que sean relaciones sanas, y va a ser changa, pero fíjate cómo lo dije, va a ser changa porque él va a decidir, o sea, si lo veo en ese panorama pegado, pues va a ser changa para ti, porque él va a estar ahí pegado, ¿no? Entonces, todas esas cosas, no es que quieras controlarlo todo, pero lo que puedes hacer, creo que, y puedes hacerlo, se vale, ¿no? O sea, decir, hoy puedo hacer esto, poquito a poquito, pasito a pasito, esta es una carrera larga, de perseverancia, ¿no? De pasos chiquitos pero sostenidos. Y otra red que les puedo recomendar también en cuanto a TDA se llama Familias Leonas. Es un movimiento súper grande en Buenos Aires, Argentina, donde ellos son las que han hecho un montón de legislaciones. Y bueno, en esas páginas siempre hay tips, siempre hay adultos diciendo sus experiencias. Todos los papás que empaticen de pronto con un diagnóstico, busquen la gente más representativa, por ejemplo, a lo mejor famosos, y pónganselos a sus hijos y díganle, mira, esto es distinto, pero no hay límite, ahí está el caminito, y aparte tienen habilidades increíbles, que tampoco hemos hablado de eso, pero siempre hay algo que rescatar, hay habilidades muy buenas, creativas, numéricas para algunos, y empoderarlas. No habría un mundo tan diverso y tan rico en cosas si no hubiéramos gente distinta, ¿no? Así es, Pau. Yo creo que ahí me gustaría agregar un par de cositas. Una, por ejemplo, esto de las cualidades positivas, que es cierto, quizá el día de hoy hemos abordado muy poquito. Hay dos cosas. Una, siempre reconocerlas, admitir que dentro de todo siempre va a tener algo padrísimo que va a poder hacer, dar, pero también ser muy honestos, ¿no? Te lo digo porque, por ejemplo, luego hay veces que muchos papás, sobre todo a veces cuando les daban el diagnóstico de Asperger anteriormente, o que aún, te digo, en la actualidad hay muchos especialistas que lo siguen dando como tal, los papás muchas veces no se animan a preguntar, o también en el momento que te dicen el diagnóstico, tu cabeza únicamente se queda como con la palabra del diagnóstico, ¿no? Tiene esto, y dejaste de escuchar quizá la explicación del médico, del especialista que te atendió. ¿Y qué haces? Llegas a casa y empiezas a buscar en internet, ¿no? Yo de hace rato te decía, no, la peor herramienta, ¿por qué? Sí, porque están todos los panoramas, los chiquitos y los grandotes, ¿no? Porque te encuentras desde la cosa más fabulosa del mundo hasta la cosa más terrorífica, y hay quienes se quedan con uno u otro. Y por ejemplo, cuando pasa esto de las partes positivas y escuchan autismo, y por ejemplo, ahorita decías famosos, quizá me quedé con eso, entras a veces a Google y buscas personas con Asperger, y a veces te sale, por ejemplo, Leo Messi. Me parece que Jimena Sariñana en algún momento notifica que ella tiene Asperger. Entonces luego los papás dicen, me quito un peso de encima, mi hijo va a ser famoso. Y tú dices, a veces dan ganas de hacer lo que tú acabas de hacer, soltar esa carcajada, y dices, no, chispas, ¿cómo le digo que su hijo tenga Asperger? No es sinónimo de que es mega inteligente. Y no es eso, ¿no? Tienes que entrar en todo un proceso de explicarle qué es el alto funcionamiento, ¿no? Entonces, híjole, me he topado con cada cosa que digo, ¿cómo lo bajo un poquito sin que el golpe sea tan duro, ¿no? Sí. Duele. Sí duele, porque creo que hay muchos mitos ahí, pero creo que probablemente sí, ambos trastornos, si me equivoco me corriges, tienen pensamientos muy fijos, ¿no? Creo que eso, así como puede ser algo muy destructivo, porque si su pensamiento es, ejemplo, comer, bueno, vamos a llevar a problemas de salud tarde o temprano, pero si su pensamiento es dibujar, go, ¿no? O sea, pues ponle las herramientas, porque eso va a querer hacer todo el día. Si son legos, pues a lo mejor, pues muchos, a lo mejor no hay presupuesto, pero bueno, hay pedazos de madera, aquí tenemos ya como un taller
y eso, ese pensamiento, pues vele construyendo la forma a futuro, no ser un Messi famoso, sino que pueda trascender a través de su actividad, ¿no? Justo eso es el encontrarle siempre que sea funcional. Porque puedes tener a una persona que es buenísima, que su alto funcionamiento es, por ejemplo, en idiomas, y a lo mejor te dicen, ¿sabes qué? Sabe hablar francés, italiano, alemán, ruso, chino, mandarín, y fantástico, ¿no? Sí, está genial. Pero ¿qué crees? Van de vacaciones a Alemania y no hablan. Y tú dices, ¿por qué no hablas? Si sabe hablar alemán. Viene alguien de Estados Unidos, o van a Estados Unidos, o alguien que habla inglés, y le dices, ¿por qué no habla inglés? No lo habla. O sea, es para él y nada más. Es ahí cuando dices, aguas. Si no lo está usando para algo más, para mostrar que sea funcional en su vida, entonces no es tanto como la grandeza de lo que puede hacer. La grandeza de lo que puede hacer siempre se va a ver reflejada en que tenga eso, que sea proyectivo y además que trascienda, que no se quede nada más en él mismo, ¿no? Claro. Entonces, dentro de otras cositas que me gustaría ya para agregar casi, yo creo ya terminar este gigantesco podcast. Vamos a dividir yo creo que en dos partes, porque finalmente todo es valioso. Sí, ¿no? Una es, por ejemplo, ahorita que les compartiste de la página de esta persona con déficit de atención, dices que a ella lo diagnosticaron adulta. Sí. Eso es algo bien importante que a mí me gustaría que sí lo tomen en cuenta, ¿no? Por ejemplo, un diagnóstico de déficit de atención o autismo o del neurodesarrollo no es como que te va a dar a los 15, 20 años, 30 años, 40 años. Sí, que te lo hayan diagnosticado adulto es diferente. Y normalmente por eso yo insistía que las demandas del medio que nos rodea van a ser los más fuertes indicadores para cuándo buscar el apoyo, porque quiere decir que a veces puede ser que, por ejemplo, para esta chica, hasta que la diagnosticaron fue porque o alguien detectó algo, o ella misma dijo, a ver, ¿qué está pasando? Algo, me topé con una situación que no supe resolver, que algo se movió y entonces empezó a buscar respuestas, ¿no? Porque de repente luego dicen, es que no vayas a hacer esto porque le puede dar déficit de atención, no le pongas tantas actividades porque le va a dar hiperactividad, y tú dices, no sí, es algo como ¿cómo que... te explico que no fue, yo no pude influir? Exacto, no es como que una gripe, no es como esto del COVID. Ay, eso es súper importante, no se pega, no es gripa. Exacto, no es gripa. Si juega con tus hijos, take it easy, no se le va a contagiar. Así o sea, que creo que eso es parte de la inclusión. Creo que ese es un miedo muy grande de nosotros los papás de decir abiertamente, porque, bueno, ya que lo aceptas, lo superas, lo no sé qué, dices, bueno, ahora voy a entrarle aquí a educar a mi gente, pero hasta eliges, dices, cuál sí, cuál no, porque tengo miedo a esa carencia de conocimiento para que crean que se pega, ¿no? O que se contagia, o que no, mejor vámonos para acá porque su vida está muy complicadita, mejor vámonos con los normales, ¿no? Pero pues de todos modos en todos lados hay algo. Y lo que decías, lo primero que retomaste ahorita, esta chica, por ejemplo, tenía una vida como complicadita y un buen día dijo, a ver, pues déjame buscar porque no veo la luz. Y cuando se mete y la diagnostican, a ella, aún siendo adulto, la medicaron y todo, ella habla cómo su vida cambió. Así, o sea, fue un cambio de vida muy radical, porque para empezar fue aceptar qué podía y qué no podía, que se le iba a complicar toda la vida y que no. Y bueno, aparte ella, su forma de trascender ya está, o sea, porque su mensaje a través de las redes sociales, ayudándonos a los papás o a la gente adulta a tener una vida, a una mejor calidad de vida. Finalmente creo que es eso. No es que el hijo sea famoso, ni millonario. Es que el hijo tenga, y todo, tu entorno, toda la familia, una calidad de vida en la que digas, estoy feliz con mi día a día, ¿no? Me siento cómodo con mi día a día. Hay más días buenos que malos. Finalmente en todas las familias y en todos los casos hay días malos. Pero hay más días buenos que malos, ¿no? Yo creo que cuando llegas a esa parte dices, ya vamos mejor, ya estamos mejor, llámese la condición que sea, el trastorno que sea. ¿Tú lo considerarías tal cual una discapacidad, Vicky? ¿Por qué acá ya o acá? O sea, ¿qué cambia para que en una situación geográfica o en otra
independientemente de un DSM-5, que ese es un librito, lo mencionamos al principio, que clasifica a nivel internacional los desórdenes mentales, ¿lo clasificarías como discapacidad o no? Y Pau, me estás haciendo una pregunta que... Yo sé que en todas las áreas cambian las cosas, mientras más aprende y más estadística hay y más casos o así estudiados, entonces no sé qué sea correcto decir. O sea, si antes era correcto Asperger, ahora ya no es correcto, eso cambia. Tu respuesta vendrá desde esa laxitud de decir a lo que el día de hoy se construye o se conoce, ¿es una discapacidad o no son discapacidad? Mi cuestionamiento no va quizá en torno a la terminología, Pau, porque si hablamos de terminología, el término discapacidad es correcto, ¿no? Persona con discapacidad. Ya no es el mongolito, el discapacitado, el retrasado mental, ya todos esos adjetivos, pues para empezar, ya cualquier persona los escuchas y son descriptivos o ofensivos, sí, ¿no? O sea, entonces, hablar de persona con discapacidad es correcto, porque yo te decía que es una pregunta que me ponía un poquito en conflicto, porque el término discapacidad en sí habla que una persona más bien con discapacidad generalmente es porque las demandas del medio son las que interrumpen su proceso, entonces son las barreras que va presentando y entonces por eso hablamos de persona con discapacidad. Entonces, si me lo preguntas ahorita, yo te diría sí es una discapacidad y es una discapacidad social principalmente. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, con autismo, ese es su meollo del asunto, las relaciones personales, cómo sobrellevarlas, desde las interacciones verbales, las interacciones no verbales, los acercamientos, todo esto, ¿no? Si un día esto dejara de ser una discapacidad, quiere decir que nuestro medio, nuestro entorno, nuestra cultura, nuestro todo, estamos preparados para brindarle el espacio, ¿no? Entonces, hablo de que eso es un futuro muy futuro, muy lejano. Entonces, por eso ahorita me atrevo a decir, sí, es una discapacidad social y me gustaría que sobre todo si hay papás que nos están escuchando, que sepan que decir que tu hijo tiene una discapacidad, no lo digo desde el aspecto de menospreciar a aquella persona, ni mucho menos, no. Es pues solamente, en ninguna de las discapacidades, ¿no? Es un término, nada más, pero que, por ejemplo, o sea, el día de mañana, ¿no? Una de las cosas que a veces vamos enseñando es que la persona tiene una discapacidad visual, tiene una discapacidad motriz, ¿no? Y a veces dice, ¿cómo me refiero a él? Y yo, pues lo más fácil, o sea, pregúntale cómo se llama. Se llama Max. Sí, no, o sea, básicamente. O sea, tu nombre es Max y dile, ¿qué onda, Max? ¿No? O sea, y es un término que únicamente es cumplir un requisito. Claro. No deja de ser importante, no quiero quitarle ese peso, sin duda alguna, pero tienes que ponerlo, tienes que marcarlo y al final de cuentas, pues sí es una discapacidad. Bueno, pues con este último comentario vamos a cerrar. Tenemos mucha tareita por terminar de asimilar. Creo que te voy a invitar así como a 3 más. Con gusto, créeme que yo amo hablar de esto. Yo creo que lo fuiste notando al inicio, estaba como más quizá tensa de estar hablando, pero luego ya, la verdad, amo lo que hago y amo esto. Entonces, con todo gusto, el día que tú quieras lo volvemos a hacer. Muchas gracias. Y sí, compartir lo que nos gusta y lo que vamos trascendiendo es lo importante. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan linda noche y como les digo, cuidar de ti es cuidar de ellos y linda vida.